decisión. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Por dónde querés empezar? ¿Qué sé yo? Porque, bueno, A ver, ¿qué balance haces del anuncio? Hay un montón de cosas, por eso. Pero primero una cosa técnica. Sí. Estuve trabajando con mi gente en ver qué tiene de cierto esto de que no hay pesos. Y no es cierto. Cuando Caputo dice la remonetización, la necesidad de remonetizar. La base monetaria en abril del 2024 era 2.6 del PBI, ahora es 4.20, subió, hay más. El M2, los depósitos del sector privado no financiero, era 6.20, ahora es 7.50. Y el M3, es todo completo, era 10.70, ahora es 12.80. Así que no es cierto eso siquiera. Y entonces, si no es para eso, ¿para qué es? Porque necesitan los dólares. Simplemente, no, para que quede claro, no es que no hay pesos para que la economía funcione. Eso hasta ahora no ha pasado. Y no es cierto que los bancos no tengan peso para prestar, todo eso es mentira, no es cierto. Lo que sí es cierto es que se fumaron los 20 y pico de mil dólares en efectivo del blanqueo, porque el blanqueo fueron 30, pero el otro fueron bienes, 22.000, 23.000 le entraron en plata. Se fumaron los 12.000 del Fondo Monetario, 15, ¿cuánto fue el efectivo de la...? ¿Pero ya? ¿Ya? Bueno, y si ya están buscando de vuelta... Están en las no, reservas sí, brutas, pero ya, pero perdón. ¿Qué es lo que les está pasando? Le está pasando que efectivamente en julio hay 8.000 y pico de millones de dólares de vencimientos, 4.000 de los bonos y después el otro tanto de intereses con organismos multilaterales, intereses con el fondo, etcétera, etcétera. Y entonces no pueden cumplir con la... No es que no lleguen desde el punto de vista de la caja, no pueden cumplir con la meta que tomaron con el fondo de acumulación de reserva que a fin de junio, fin de julio tienen que tener un monto y no lo tienen. Y entonces todo esto es para conseguir 10.000 millones de dólares, no 200.000 millones de dólares. Eso es un... ¿Por qué 10.000 millones? Porque es lo que necesitan y es por lo que... Escúchame, si en el blanqueo, con una ley, le entraron 22.000 y terminó la semana pasada, ¿por qué ahora van a llover los dólares? Hay solo una explicación. La explicación sería de que van a blanquear aquellos que no podían blanquear en el blanqueo anterior, porque la ley decía que, por ejemplo, los funcionarios públicos de los últimos 10 años, sus familiares, etcétera, no podían blanquear, y un montón de... Hay 3, 4 páginas en el decreto, en la ley de blanqueo, que son de los que no pueden. Entonces es probable que esté dirigido a algunos de esos que no pueden. Si no me equivoco, Felipe Solá fue gran protagonista de claro, esa yo te iba a decir, Felipe Solá puede contar bien, porque yo también en ese momento era diputado y compartimos, y el bloque del que él formaba parte le puso como condición al oficialismo, al macrismo, que incluyeran ese punto en el blanqueo. Claro. Se aceptó y con eso obtuvieron los votos para aprobarlo y luego Macri lo vetó. Y si mi memoria no me falla, Felipe creo que le hizo un juicio en aquel momento a Macri, que no sé en qué habrá terminado, lo contará. Ahora se lo vamos a preguntar porque está con nosotros. Pero me acuerdo perfectamente, me acuerdo hasta de la escena, ¿no? Así con lo cual tampoco esto es nuevo. Tampoco esto es nuevo, como tampoco es nuevo lo del colchón, porque hoy he visto una réplica de una solicitada del 92 de Cavallo que llamaba a sacar los dólares del colchón. Creo que y lo decía por ahí. que se terminó la persecución y qué sé yo cuánto. Que se puede dormir tranquilo. Como dice Tato... Ahí está, mirá, sáquenla del colchón. Sáquenla del colchón. Hace mucho que usted ahorra en moneda extranjera. Y claro, sucesivos gobiernos lograron a través de décadas de inestabilidad e inflación que muchos eligieran ese camino. Lo mismo que hoy dijo Caputo, lo desaproveche. Empujar, es decir, las malas administraciones los empujaron a la informalidad. Ahora hay una excelente oportunidad para que usted invierta legalmente esos ahorros, regularizando al mismo tiempo su situación tributaria. Y yo te diría que es casi calcado. El argumento, las razones, lo que puede ocurrir, etcétera, etcétera. Finalmente termina diciendo, medítelo, decídase y quede en paz con su conciencia por su bien y por el del país. No, y hay un pie ahí. Y dice,
Algo de dormir tranquilo, si no me equivoco. No lo sube, claro. En el final. No lo pueden subir. Abajo, para el otro lado. Y duerma tranquilo. Y duerma tranquilo, claro, y duerma tranquilo. Con el colchón. No, ahora, 1992. 1992. Básicamente duerma. Bueno. Sí. Pero entonces yo lo que creo que lo primero que tendríamos que hacer es contextualizar bien el tema. Y para eso, nada más oportuno que tomarle la literalidad al presidente. Esto que ustedes mostraron recién. El presidente está diciendo que los que pagan impuestos son unos giles y que el Estado criminal los ha perseguido y qué sé yo cuánto, y los temerosos que no se animaron se jodieron porque tuvieron que pagar impuestos, pero no hay por qué castigar a los valientes que se animaron a desafiar al Estado criminal. Lo dice todo el tiempo. También nos dijo que era un topo infiltrado dentro del Estado para destruirlo. Es decir, por más que la pintan o la disfracen, el tema es desarmar todo y dejar todo en manos del mercado. Eso es lo que hay que tener claro. Después lo quieren amortiguar, lo disfrazan. Ahora, pero aún así, y ahí seguimos en esa línea, sí, Carlos, pero aún así hoy en la conferencia de prensa, todos los funcionarios que estaban efectivamente desde ARCA, desde directora del Banco Central, decían, no, de ninguna manera vamos a perseguir, ¿cómo vamos a habilitar? Pero no pueden decir otra cosa si le estaba la directora del fondo, la Julia Kozak, diciendo en la carta de intención del acuerdo que firmamos, el gobierno se comprometió a respetar los acuerdos internacionales en materia de lavado y todo lo demás. Es decir, y por eso el recul en chancleta, y por eso todavía no salió nada, y por eso están dando vuelta a ver qué cuerno hacen. A ver, menciona a Julie Cosa, que es funcionaria vocera del Fondo Monetario, que decía esto en estas horas. Following developments very closely on this, and of course the team will be ready to provide an assessment. I do want to also note, and this is included in our staff report, that the authorities have committed to strengthening financial transparency and also to aligning Argentina's AML-CFT, the anti-money laundering framework, with international standards, as well as to deregulating the economy to encourage its formalization. So any new measures, right, including those that may be aimed at encouraging the use of undeclared assets, should be, of course, consistent with these important commitments. Hay quien tomó este mensaje diciendo el apoyo del Fondo Monetario a las nuevas medidas. En realidad lo que le está avisando es hagan lo que quieran, pero guarda que hay estándares internacionales que no se puede. Claro, bueno. Por eso digo, para que si no nos quedamos a veces en lo marginal, en lo chiquito. La otra cosa que hay que decir es que el gobierno dice hasta el cansancio que el equilibrio fiscal es su objetivo prioritario. Y el presidente nos dice que el presupuesto hay que hacerlo sobre la base de los ingresos, que solo se puede gastar los ingresos que hay. Como hablan de bajar los ingresos, obviamente están diciendo... Así, menor recaudación, lo que he seguido. Obviamente están diciendo que van a seguir recortando del lado del gasto. Claro. Quiero una entender meta eso. de superávit mayor a la que pide el FMI. Claro, pero aunque fuera para cero, Guido, porque obvio. Está desincentivando que se paguen los impuestos, con lo cual va a haber menos recaudación. No, y dicen que van a eliminar impuestos, claro, va a haber menos recaudación y van a mantener el equilibrio fiscal. Por lo tanto, eso no se puede hacer. Por el lado de los ingresos seguro que no se mejora. Entonces tenés que hacerlo por el lado del gasto. Se está confesando. Para que quede claro, nosotros pensamos exactamente lo contrario. Y ahí viene la consideración política. El presupuesto debe hacerse sobre la base de las necesidades. Y luego tenés que salir a buscar los ingresos para atender esas necesidades. O sea, por ejemplo, ¿qué sistema de salud querés? Claro. La discusión de jubilaciones. Todo, las jubilaciones, claro. Entonces yo tengo que resolver el problema. Después digo de dónde sale. No, esta es la plata, a ver cómo la reparto. Y además, como cada vez tengo menos plata, tengo menos para repartir. Y sigo ajustando hasta el infinito. Por eso voltean la sesión de diputados, por eso hacen todo lo que hacen. Que es una miseria desde el punto de vista de impacto económico, pero que conceptualmente para ellos es muy importante porque es reafirmar
refirmar una política. Claro. Pero nosotros ni siquiera le tenemos que aceptar discutirlo desde el punto de vista del costo. Se lo tenemos que discutir desde el punto de vista del derecho, porque si no vamos perdiendo la batalla cultural. Mirá, yo veo, por ejemplo, ayer en las manifestaciones, no, pero estábamos en la vereda y nos pegaron en la vereda. Ya el asunto es que, es decir, que en la calle está bien que te peguen, está mal que te repriman, no tienen que reprimir. Vamos haciendo concesiones sin darnos cuenta, y esa es la batalla cultural. Ahora estamos defendiendo que no nos peguen en la vereda. Es gravísimo. Y nos van ganando. En ese movimiento estás legitimando que te fajen en la calle. Y si vos argumentás que en realidad es muy poco es muy poquito, lo que estoy diciendo es que estoy convalidando la idea de que hay que hacerlo con los recursos que se tiene. Y yo digo, es al revés, porque si esos entre 200 y 400 mil millones de dólares que no han pagado impuestos, como mínimo, sí. Como mínimo. O sea, el mínimo delito sería no pagar impuestos. Claro, que no han pagado impuestos como mínimo. Si eso estuvieras en una economía transparente, donde todo fuera en blanco, entonces no tendríamos la informalidad laboral que tenemos y los aportes previsionales serían mayores y la caja no tendría... O sea, hay otra manera de trabajar, porque no es, voy a decirlo una vez más, nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, lo que somos es enemigos del ajuste. Entonces, el equilibrio fiscal, en todo caso, es un objetivo a lograr con crecimiento de la economía, con mayor formalidad de la economía, con mejorar los sistemas productivos, con trabajar contra las ineficiencias que tengan también todos los sistemas. No hay que defender porque sí. Si hay ineficiencia hay que corregirla. Pero espera, yendo a la batalla cultural y volviendo al tema de la guita que está afuera. Afuera del sistema o eventualmente afuera del país. Lo bueno que dice es, hay tanta presión fiscal que el Estado y esas políticas empujaron a la gente a que informe. La batalla cultural empieza por ese tema de la gente. Porque la gente dice. ¿Quién es la gente? Claro. La gente son los desocupados, la gente son los jubilados, eso ninguno tiene dólares. Nos van llevando de la nariz con las cosas. Pablo, discúlpame que hoy está muy bien. Estás encendido, Carlos, quiero decirte. Pero es que es así. La gente es toda la gente. Alguna parte de la gente tiene dólares, alguna parte de la gente tiene dólares porque no confía en el sistema y son por ahí plata que ganó y pagó los impuestos y después fue al mercado paralelo porque no podía acceder a un mercado formal y compró dólares y lo guardó en una caja de seguridad. Eso puede suceder, también esa es una parte de la gente. Y otra parte de la gente los tiene porque evadió los impuestos como mínimo, o producto de otros delitos más grandes, porque cuando te encuentran en un barco no sé cuántos kilos de cocaína, ¿por dónde pasa eso? Yo hoy le decía... pero el presidente dice que lo económico no tiene nada que ver, que la ruta del dinero no tiene nada que ver para combatir el narcotráfico. Bien, está en contra de todo lo que dice el mundo entero y lo que está legislado en el mundo entero. Se lo hizo saber Yuli Cosa. Claro, no, pero es así, todo lo que hay. Pero yo le recomendaría al presidente que vea El Padrino. Bueno. Yo le recomendaría al presidente que se vea El Padrino. Yo lo vengo diciendo estos días. ¿Cuál era la preocupación de Corleone? Corleone ya no quería ganar más plata, no quería hacer más negocios. La preocupación de Corleone era cómo convertía toda esa plata que tenía en plata utilizable. Cómo la blanqueaba. Cómo la blanqueaba. Entonces viene todo lo que ahí aparece, aparece el Banco Ambrosiano en el medio, el Vaticano, todas las cosas que aparecen, tienen que ver con la búsqueda de los mecanismos para poder convertir en legal lo ilegal. Entonces, decir que se desprecia la vía del control, todo lo que se ha hecho en el mundo respecto de países no cooperantes, etcétera, que son los paraísos fiscales, etcétera, etcétera, es la búsqueda de ponerle algún límite, porque no es un problema argentino la guita que no paga impuestos, es un problema global. Para nosotros es un montón, pero en la guita que está en los paraísos fiscales, lo argentino es chiquitito, es poquito. Digamos, a nosotros no resolvería. A nosotros sí, pero medido en términos globales. Entonces, es una cosa que no tiene sustento decir
esto de que lo vamos a perseguir con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa y no con las medidas financieras. Las medidas financieras son la herramienta principal. Yo voy a decirlo al revés. Pero la contradijo los propios funcionarios que estaban hoy en la conferencia. Pero además yo te voy a decir, creo que es exactamente al revés. Si se pudiera controlar financieramente, el narcotráfico no tendría lugar ni sentido, porque si no se pudiera convertir en dinero legal ese dinero, entonces no tendría tanto interés. Otra vez es empezar por el otro lado. Otra vez empezar por el otro lado. Mariano. No, que Carlos recién hablaba de la literalidad del presidente, pero también comparto lo que decís sobre la batalla cultural, porque desde lo simbólico también Milei propone a veces cosas disparatadas. Él, por ejemplo, como presidente de la Nación, dice que va a hacer una obra de teatro en Alemania que va a recaudar plata y le va a dar la plata al Garrahan. Sos el presidente de la Nación, no necesitas hacer una obra de teatro para darle la plata al Garrahan, dásela. Claro. No, habría que preguntarle además quién se va a hacer cargo de los costos de los viajes, de todo lo que van a tener que ir a Alemania. Sí, claro. Pero lo simbólico es el topo destruyendo al Estado. El presidente de la Nación dice que va a hacer una obra de teatro y va a donar la guita al Garrahan. Es disparatado. O sea, por donde lo mires. A ver, quiero entrarle desde otro lugar al tema y tenemos en línea a alguien con experiencia. Está Pepe Batela. José Batela fue titular de la Unidad de Información Financiera. Ajá. José, Pablo Caruso, todo el equipo de QR y Carlos Heller y yo también los saludo. Saluda, ¿cómo anda? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gracias por estar ahí. Carlos, bueno, te escucha Pepe para el saludo si querés. No, está bien. Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Bien, aquí estamos. A ver, José, tiempos difíciles. De todo lo que se ha anunciado hoy, la pregunta es porque en algún momento le dijeron también en la conferencia que no había riesgo de que haya distinto tipo de blanqueo de dinero de delitos muy complejos, etcétera, etcétera. Y se regularon, además se modificaron, se pretende modificar las cosas que la Unidad de Información Financiera pretende regular. Con tu experiencia, ¿qué decís? ¿A qué abre la puerta lo que hoy se anunció? Bueno, el tema principal es que el Grupo de Acción Financiera Internacional nace a nivel del capitalismo global, de los países centrales, para justamente evitar la competencia en los mercados que tanto defiende el presidente del dinero ilegal de costo cero con el dinero legal que funciona en el mercado. Entonces el Gafi, visto la cantidad de dinero ilícito circulando en el mundo, incluso proveniente no solo de la evasión tributaria, que sería el caso principal de la Argentina, a mi gusto, ¿no?, por la experiencia, sino el dinero de los secuestros, del narcotráfico, el dinero del tráfico de armas, el de trata de personas, todo ese dinero molesta en el sistema de grandes inversiones de los países centrales por el costo cero y ese riesgo se frenó con el armado del sistema del Grupo de Acción Financiera Internacional, que empezó en el G7 y después el G20 es el segundo tramo en los países que se implementa. Para evitar eso, y el tema, cuando se liberaliza, es decir, eso, los países entran, o no existen esos controles que se hicieron a nivel global, los países entran en la lista negra, en la lista gris o en blanco. Pero José, el gobierno parece haber sido muy cuidadoso. Hoy vamos a ver qué es lo que se formaliza y eventualmente qué es lo que envía al Congreso. Pero parece haber sido cuidadoso respecto de poner hasta paños fríos a lo que había dicho el propio presidente, que decía que no es por la ruta del dinero que se controla el narcotráfico. Aún con lo que hoy se anunció, insisto, todavía no hay nada escrito. Sí. Aún con lo que hoy se anunció, esos topes de $10.000, 50 millones... ¿Aún eso es riesgoso? ¿Nos pone en riesgo, digamos, de ser un lugar donde se puede lavar ese tipo de actividad? Y porque no es solo el sistema financiero, claro. Es un tema ligado al esquema de la aplicación, por ejemplo, del RIGI que armaron. Si uno lee detenidamente, el RIGI ya no pregunta de dónde viene la plata, digamos, no se sabe el beneficiario final. Y si además son sociedades internacionales, sociedades de bolsa y demás, que encima en la actual propuesta que dijo el ministro, superan en mucho los montos de las personas físicas, lo que van a hacer las sociedades de bolsa, que esa sociedad de bolsa no se sabe quiénes son los propietarios finales, y eso justamente se evita
con un sistema de reportes que, de acuerdo a lo que están planteando, esos reportes van a ser prácticamente no exigidos, con la rigurosidad con que hizo que la Argentina saliera de la lista gris. Llevó 4 años a armar todo un sistema de sujetos obligados, los bancos, los escribanos, los contadores, los abogados, todos los que entraban en el sistema hicieron que la Argentina demostrara a lo largo de 4 años que estaba en condiciones de ser un mercado transparente y se le fuera la opacidad. José, y eso hizo que cayeran 2 grandes narcotraficantes acá, Meyendorf, que fue extraditado a Estados Unidos, y Salvatore, que era el jefe de los narcos de Argentina. Que murió en la cárcel. Que murió en la cárcel. Entonces, todo eso es... al quitarle, eso se hizo con la UIF como querellante, justamente porque el Gafi lo que decía, que Argentina no tenía condenas de lavado y demás, ni metía presos a los narcotraficantes. José, déjame hacerte una última pregunta, te lo voy a plantear de otra manera. Si cuando vos estabas en la UIF y en el gobierno en el cual vos representabas se hubieran tomado estas decisiones, ¿qué se hubiera dicho, no solamente en la política, el resto de la política argentina, sino incluso en organismos internacionales que estaban viendo la escena? No, esto vamos a la lista gris de cabeza, de vuelta, como mínimo la lista gris, porque en realidad el proceso de la evaluación del Gafi última terminó en diciembre del 23. O sea, tienen que evaluar a fin de este año el 24 y el 25, en estos 2 años. Y los que vengan, que van a ser funcionarios de otras UIF del mundo, que son pares, tienen la misma formación que tuvimos nosotros acá. Y como evaluadores tenemos idea de las cosas vulnerables del país o de los países que nos tocan evaluar. Y la Argentina en este momento está rompiendo todo el esquema de funcionamiento. Y lo peor, digamos, que no es solo eso, sino que jerarquiza en la entrada de este dinero lo proveniente no solo de la evasión tributaria, que sería lo más liviano, sino de los otros delitos. Claro. Y los narcos detectan estos lugares, detectan y entran. Y cuando entran los narcos, si entran a manejar con poder económico, no es que se quedan vendiendo droga, entran en los negocios legales, que es lo que de alguna manera le respaldan y blanquean sus fondos. Y esos negocios legales prostituyen las dirigencias políticas. Escobar Gaviria, que era el de Colombia, iba a ser candidato a gobernador cuando cae preso y tenía... Si cambia toda la estructura de poder y el manejo de la política interna de un país. Pero aparte usan a los soldaditos, las capas medias bajas de nuestra sociedad van a tener a sus hijos disputando estudiar o ser soldado, y van a ganar muchísimo más siendo soldaditos. Prostituyen el esquema social y eso se paga con los años, eso, ¿no? Entonces el esquema de habilitar al ingreso de fondos opacos, para decir que no, de ilícitos, genera la aparición como poder económico real y poder político después de los narcos jugando en la política de los países. Entonces Argentina es un paraíso fiscal, con esto que están haciendo, vamos a paraíso fiscal y vamos a un país narco. Y hay complicidad inmediatamente de los sectores que aparecen, como aparecieron ahora ya en los negocios, digamos. José, gracias como siempre, un gusto escucharte, que estés muy bien. Bueno, gracias a ustedes. Un gran abrazo. José Sbatella. Carlos, la última, y le voy a hacer la misma pregunta en un rato a Felipe Solá. Parece que Milei todo lo puede, que se envalentona con un resultado electoral y avanza con una catarata de decisiones. ¿Qué le pone freno a Milei? Desde la política y como dirigente político, te pregunto. Las elecciones, ganarle las elecciones. Sencillísimo. Pero para ganar las elecciones tenés que construir. Bueno, pará. Legitimidad, representación. Vos preguntaste cómo lo frenás. Pero no dijo que lo va a frenar. ¿Cómo se sale campeón? Pero, haciendo más goles que el otro. Claro. Sí, claro. Y si no, ¿qué querés? ¿Cómo se sale, Pablo? Yo te pregunto, ¿cómo se sale? Ya esta conversación es algo habitual. Pero no, entre ustedes pero no, porque si no es trampa. Siempre es así, porque yo escucho, hoy se lo dije también a un colega tuyo en una nota que hice con un medio del Interior. Los políticos, pongámosle nombre y apellido, no generalicemos porque está mal. Yo no digo los periodistas, porque yo creo que hay periodistas excelentes y hay periodistas que son un desastre. Y creo que con los políticos pasa lo mismo. Entonces, esa cosa de desacreditar a la política de manera global
Decía, seguro que pero no lo van a... ¿Sentís que mi pregunta desacreditó la No, política? pero eso está instalado y eso funciona todo el tiempo. Entonces, no hubo quórum, ¿qué va a haber quórum si los políticos? Mire, nosotros estuvimos sentados ahí. Yo no falté a una sesión nunca. No falté a una reunión de comisión nunca. ¿Por qué me van a meter en una generalidad? ¿Por qué me van a meter en una generalidad? Voy a volver a preguntar. ¿Qué es lo que le pone freno a Milei para las elecciones? La construcción popular, que el campo popular sea capaz de ponerse de acuerdo, encontrando puntos de coincidencia para generar una fuerza política que le gane. No hay otra. Y eso es política, y eso podrá pasar o no. Y si pasa, va a haber una situación, y si no pasa, va a haber otra. Y nunca va a ser el fin de la historia, sino un capítulo. Claro. Carlos, gracias como siempre. A ustedes.